¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Comunidad en Marcha, el podcast. En esta ocasión estamos conversando nuevamente con respecto al tema de las elecciones, al tema coyuntural, y en esta ocasión hemos querido invitar a una persona que nos pueda dar una mirada, un panorama, tanto desde el punto de vista legal, pero nos vamos a enfocar en esta ocasión un poco más en el punto de vista periodístico, la labor que hace la prensa, la importancia, la relevancia que ha tenido tal vez en esta primera y en esta segunda vuelta y lo que se viene también de de las elecciones regionales, distritales y municipales. Así que quiero darle la bienvenida a Diego Reynoso. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, por favor, acá a Comunidad en Marcha para que podamos conversar algunos temas interesantes. A ti las gracias, Juan Carlos. Bueno, la pregunta principal es, ya teniendo ahora resultados de la segunda vuelta, que al parecer se van a mantener y se van a quedar ahí, ¿qué es lo que deberían o deben estar esperando los peruanos, los votantes, a partir del 28 de julio? Va a ser un espacio tal vez polarizado. Estamos hablando de que la mitad, casi la mitad del país ha votado por un candidato, la otra mitad votó por otro. Incluso hay gente que desde afuera ha ayudado con sus votos para que salga un candidato. Entonces, ¿qué situación tú crees que nos espere a partir del 28 de julio? Bueno, al día de hoy, la señora Fujimori es la virtual presidenta de la República. Así le sumemos todo el resto de votos que queda. Sí, La señora Fujimori igual queda por encima del señor Sánchez. Bueno, y eso implica también que tras venir de 3 elecciones presidenciales fallidas, el Fujimorismo regresa después de 26 años al gobierno, ¿no? Bueno, hay que tener, como siempre, esperanza, pero también objetividad. El Perú es un país que está altamente polarizado. Creo que a nadie le cabe duda, ¿no? Hay un informe de France 24 sobre un distrito en la sierra donde literalmente ambos candidatos han quedado con 186 votos. exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, eso ya nos deja ver que existe una clara polarización, ¿no? Y bueno, dentro de todo, también creo que esperanza respecto de un plan de gobierno mucho más centrado Así es. que el del señor Sánchez, y me refiero al primer plan de gobierno, que es el que valía, porque el segundo, Claro, eso uno lo presentó una semana antes. exactamente, o sea, era la hoja de ruta de Ollanta que trató de conquistar los votos indecisos, ¿no? Pero a destiempo, ¿no? Igual no le iba a sumar tanto, creo, ¿no? Y creo que la gente ya tal vez está un poco más enfocada. Bueno, legalmente la ley orgánica de elecciones prohibía el cambiar los planes de gobierno durante la campaña. El señor Sánchez le importó muy poco y ya te deja ver que les importa muy poco la ley. Bueno, a él como candidato, pero digamos a las autoridades, ¿por qué no responden con la misma fuerza que con otros o candidatos en algunas otras elecciones también, ¿no? Eso es muy cierto. Yo creo que el jurado ha debido tener un rol más proactivo, pero también a qué costo, ¿no? Sí. En la primera vuelta tuvimos al señor López Aliaga que decía fraude, 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 ¿no? Entonces, ahora lo dicen los señores de la izquierda. El discurso fraudista surge ahora en el Perú desde el año 21 e inclusive gracias a un Twitter de Andrés Romaña se ha recuperado el video del señor Humala diciendo de que le hicieron fraude en las elecciones del 2006. Entonces, parece que en el Perú, Con Alan García. sí, claro, parece que en el Perú el perdedor siempre grita fraude. Entonces, bueno, ahí hay que confiar en los organismos electorales. Bueno, que venían bastante golpeados, ¿no? En la primera vuelta, o sea, digamos, no había un tema no sé si credibilidad, pero digamos, no había la confianza en un OMPE y en un Jurado Nacional de Elecciones por todo lo que había pasado, las mesas no instaladas, los horarios que pusieron. Entonces, creo que tal vez ellos han sido un poco, no cautos, sino temerosos de mejor dejemos que esto funcione, que esto avance. Y también ha tenido un papel importante la cantidad de observadores que han venido en esta segunda vuelta, ¿no? Yo sí puedo decirlo, y abiertamente, hay ciertos streamers de derecha Sí. que han estado diciendo el rol importante y la presión de los observadores internacionales, específicamente la Embajada de los Estados Unidos. Y yo creo que en vez de ayudar a dar estabilidad al país, lo que están haciendo es dinamitar Sí. la poca legitimidad que todavía le queda a este proceso electoral, que ya termina. Sí, porque, a ver, si siempre en un periodo de elecciones buscamos, si yo no gano, hay fraude, pero también buscamos culpables, qué es lo que ha pasado, ¿no? Digamos, esto mismo, ¿no? De los observadores, el hecho de que no hay presencia de otros países, Estados Unidos creo que primera vez o después de mucho tiempo que está presente aquí, la Unión Europea ya sabemos que viene y otras instituciones como Transparencia, digamos, ¿no? Que están siempre ahí
dando vueltas en estos periodos electorales. Bueno, Estados Unidos ya ha dicho que no se va a ir hasta la presentación de resultados. Sí. Entonces, claro, yo también concuerdo ahí porque más que dar una explicación, como que también empiezas a mostrar, uy, ¿por qué ha habido esto? Entonces ya la gente empieza a sacarle sus tres pies al gato como siempre hacemos, ¿no? Claro, empieza a alimentar el discurso de fraude. Y el Sí, fraude, el Perú puede ser muy peligroso, ¿no? En instantes el señor Felipe Domínguez está gritando sedición, República del Sur peruano, ¿no? Bueno, 200 años tarde, todo un poquito se tarde, dejó ¿no? de defender Sí, en la época de la Confederación, ¿no? sí, un Ahora poquito tarde, de hay verdad. que centrarnos en la unidad de los peruanos, ¿no? Y creo que eso es lo que más importa en este momento. Y respondiendo a la pregunta, creo que esa es la esperanza de permanecer unidos pese a nuestras diferencias. De acá al 28 seguramente va a haber algunos levantamientos, movimientos, ¿tú crees? O tal vez serían a partir del 28 más bien. Yo creo que va a ser a partir del 28 de julio. Los pocos movimientos que hayan, sabe la izquierda que si es que lamentablemente ¿Pasa algo? pasa algo, hay alguna persona que producto de las protestas muera, pues Le cae a Balcácer. claro, los muertos son de Balcázar. En cambio, a partir del 28 en adelante, si hay protestas y producto de las protestas, que no debería ser, pero hay lamentablemente decesos, pues ellos serían ya responsabilidad de la señora Fujimori. Y Sí. ya sabemos que hay ciertos sectores de la izquierda que son fanáticos en denunciar persecuciones, desapariciones forzadas y no tendrían reparos en recurrir a la Corte Penal Internacional de Claro, seguro para claro. denunciar a la señora Fujimori. Claro, creo que es directamente a donde van antes, ¿no? Creo que es el primero que acuden muchas veces. No agotan la instancia nacional. Y en este caso, justo hemos hablado, por ejemplo, de los observadores, que es importante. Pero desde el punto de vista de la prensa, ¿tú cuál crees que ha sido el papel de la prensa? A ver, separémoslo en la primera y segunda vuelta. ¿Cómo has visto tú a la prensa? ¿Cómo ha sido su desempeño? Han aparecido, como estábamos conversando previamente, personajes que en algunos momentos, claro, parecían alimentados por un tema mediático, ¿no? Candidatos que tú decías, oye, ¿y este de dónde salió? Y de un momento a otro tiene 20, 30 entrevistas. Apareció en su momento Carlos Spa, luego un Wolfgang Grosso, que poco a poco se fueron desinflando. Y en la última curva aparecieron dos nuevos, ¿no? Digamos, estaba Nieto y Belmo. Entonces, ahí de todas maneras hay no un apoyo, pero hay una presencia de estos candidatos que empiezan a rebotar en prensa tradicional y también en estos espacios de streaming. Claro, yo justamente ahí yo distanciaría los dos tipos de medios que ahora tenemos. Claro. Tenemos la prensa tradicional, los diarios, la radio, Así es, la televisión. Y por el otro lado tenemos podcast y streaming. correcto. Y quien creyera, casi todo se está centrando en los podcasts y en Sí, los canales de streaming. sí. Y a partir de ello creo que se ha podido construir candidaturas que no son novedosas en el escenario político peruano. En el 2016 tuvimos a Julio Guzmán, Exacto, exacto, es verdad. se desinfló. Sí, Tenemos en el 2021 también a candidatos que aparecía o que parecían jalar mucho no el control, porque no podemos decir que controlen los medios, pero sí controlan la imagen que proyectan exacto, a la población a partir de los medios. Y exacto. claro, los medios cumplen la función de informar a la gente, pero también ese es el rol de los medios tradicionales, de gran difusión. Pero ahora se han vuelto de mayor difusión el streaming. Y lamentablemente, espacios donde no hay una pauta, no me refiero a una pauta ideológica, sino una pauta donde el candidato va a responder ciertas preguntas, donde la entrevista es pactada, sino el candidato va un poco al juego político, al ritmo del entrevistador, pues logran salir primicias, pero Sí, también logran transmitir de repente cuestiones netamente populistas. O sea, sí, aprovechan ese espacio, ¿no? O sea, lo que pasa es que el streaming tiene la ventaja de que llega directamente al público y puede sacar los denominados los clips, ¿no? O sea, y es más, o sea, el clip te ayuda más, porque una entrevista, digamos, de 20, 30 minutos, es bien raro que alguien la vea, tal vez si está haciendo un en vivo, ¿no? Pero el clip es el que te ayuda, clic, clic, por acá. Y son espacios que no son manejados necesariamente por periodistas, ¿no? Sino, digamos, por comunicadores o por gente que tiene, digamos, un poder ahí de voz, ¿no? Más que nada. y lo peor de todo, y es a lo que iba mi respuesta, es de que no sabemos quiénes financian estos medios. Es muy fácil a la SUNAT ir al Grupo El Comercio, al Grupo La República,
ir a canales de televisión, ir a las radios y decir, bueno, ¿con qué te sustentas? Tú tienes una planilla, acá tienes periodistas, tienes equipos de investigación, todo. Un streamer es una persona que prendió su cámara Así es. y que empezó a ganar seguidores Sí. por lo que hacía, por lo que decía o por cómo lo hacía. Que no necesariamente empezaron siendo políticos, ¿no? Exacto. Muchas veces, o sea, empezaron con un tema de show, de información, y ahora desde octubre, noviembre del año pasado empezaron a acercarse a lo político, porque el político también vio que necesitaba este espacio de show, Claro. ¿no? Entonces, no puedo quedarme únicamente como el candidato que habla, que las cosas, las propuestas, porque también lo hemos visto en los debates, a la gente le gusta el show, o sea, el enfrentamiento, todo ello, ¿no? Y eso es producto de la campaña, dicen que en Estados Unidos no pinta en el Perú, pero claro que pinta. Es una herencia de la campaña de Trump a la presidencia. Sí, Trump prefirió desistir de las entrevistas en NBC, CBS y prefirió ir a streamers, a podcast y capitalizó completamente, ¿no? Y el discurso de Trump llegó mucho más al ciudadano norteamericano a partir de justamente empleando estos nuevos medios de comunicación, nuevos medios de difusión. claro, que tienes la cercanía, el público joven, para todos creo que es atractivo siempre el público joven porque es el que te va moviendo, es más tendencia también, ¿no? Es más fácil de poder conversar en espacios, ya sea universidades, college ahí en Estados Unidos o acá mismo universidades, institutos o gente joven, poder un poco mover la tendencia, ¿no? Porque ahora en la segunda vuelta aparecieron candidatos que no estaban en el radar. Bueno, muchas veces no están en el radar muchos candidatos, pero aparecieron en el radar dos candidatos como lo que fue Nieto y Belmont, que creo que tuvieron mucho apoyo de la gente joven, sobre todo la campaña de Belmont, que la trabajó mucho con su hija, me parece. Sí. Entonces dio una imagen de algo más orgánico, algo más natural, el abuelito o el papá con su hija. Entonces, la gente, como lo hemos visto en entrevistas anteriores, vota por emociones, ¿no? Entonces, eso es lo que ha jugado, yo creo, ahora en una segunda vuelta, en una primera vuelta y ahora en una segunda vuelta, para la tendencia, para la elección del público. ¿Cómo ves la prensa ahora, digamos, saliendo un poco de las elecciones nacionales? Tal vez no va a ser, digamos, tan atractivo para ellos, pero vienen elecciones regionales, en los cuales ya van a jugar un papel muy importante, ya la prensa, pero la prensa regional, ¿no? La prensa nacional va a tener, digamos, una mirada ahí, pero ya prensa regional es más. Yo creo que lamentablemente en Arequipa tenemos un gran sesgo. Ujú. O sea, la entrevista de la actual ya diputada, bueno, Ah, que ha propuesto, sí, que ha propuesto. Amalia Palomino, Proyecto de ley raro, ¿no? ese proyecto de ley lo dijo en una entrevista con Radio Yarabí. Yo lo estaba escuchando en vivo. ¿Siendo candidata o recién después ahora? Ya, Ya siendo electa, virtualmente siendo electa. virtualmente electa. Y lo preocupante de esa entrevista es que el entrevistador, y bueno, de seguro me van a changar por eso, le hacía el juego. Es O más, sea, seguía el tema, digamos. no, le ayudaba a construir la ok. candidatura. ¿No deberían de votar 5 o 10 años? ¿Cuánto tiempo deberían de votar? Claro, claro. Yo honestamente no puedo creer que un periodista, con tal de buscar la primicia, con tal de ayudar al entrevistado a que hable más, porque eso también, y lo digo por experiencia propia, uno puede tener un entrevistado y el entrevistado puede estar completamente cerrado, ensimismado, Sí, cabizbajo y no te responde nada. se queda callado. Exacto, te responde sí, no, monosilábicos. Entonces, ahí sí el entrevistador tiene que tener un poco más de experiencia y de gancho para tratar de jalar Claro. Respuestas. Pero no podemos, con tal de buscar la primicia, hacerle el juego, ¿no? Todavía con una cuestión abiertamente inconstitucional. Claro, o sea, más que irse por, argumenteme por qué se propondría esto, Claro. hablar de periodos de tiempo, ¿no? Más de 10 años está bien, ya no puedes votar, no, más de 15. Entonces, o decir también esto que viven los peruanos que viven en el extranjero, que todos viven en una situación de bonanza, que no es así, ¿no? No vamos así. Y eso es una propuesta completamente alejada de la realidad. Porque yo creo puntualmente que muchos de los peruanos, por no decir el 90%, han dejado su patria buscando mejores oportunidades. Así es. Y esta premisa me ayuda a construir también una respuesta a la primera pregunta. Lo que esperan los peruanos también son oportunidades. Claro. Porque no es para nadie, y creo que todos podemos conocer algún familiar que ha tenido que dejar el país Claro. por mejores oportunidades. Hay grandes comunidades de peruanos, Australia, Estados Unidos, España,
Ahora Argentina, bueno, siempre estuvo Argentina y Chile, porque son países mucho más cercanos en la misma región, pero es mucho más difícil ver que estos peruanos que están emigrando, que están buscando mejores oportunidades, ahora el propio Estado, que encima que no los ayudó, Claro. les vaya a quitar el único derecho Así que es. todavía les permite ejercer su ciudadanía peruana. Te estás quitando lo poco de identidad que tal vez y que lo explotan, porque digamos, la gente que está justo en estos grupos, en estos países, se juntan y celebran ahí, digamos, lo nacional, ¿no? Se juntan, escuchan el tema musical, el tema gastronómico, entonces es su forma de reunirse en el espacio exterior en el que están. Los consulados generales, inclusive los consulados honorarios, celebran la fiesta de la peruanidad del 28 de julio, hablan con las con los gobiernos locales de sus comunidades, organizan pasacalles, organizan eventos de música peruana. Bayón, por ejemplo, Exacto. suele estar viajando por las Sí, sí, comunidades del hacen interior. guías, Claro. hacen tours los artistas, ¿no? Digamos, tiene bastante acogida y es verdad. Y en octubre, donde hay también comunidades peruanas, pues también hay celebraciones del Señor de los Milagros. O sea, Madrid, por ejemplo, Santiago de Chile, Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires cuando la comunidad peruana sacaba la procesión y llegaban en imagen a la catedral. O sea, el peruano se sigue identificando peruano en el exterior. Claro. Y es gente que está enajenada de la realidad peruana, como ellos dicen, porque dejaron familia aquí. Exacto. Y quitarles, digamos, ese derecho que tienen, ya es quitarles pues casi todo, ¿no? Pero bueno, una figura actual, ya, si bien es cierto, esa es una propuesta populista que esperemos que no llegue a nada, Esperemos. con estos filtros que tenemos ahora de una una bicameralidad, ayuda para este tipo de proyectos de ley que son medios descabellados, ¿no? Digamos, para que no lleguen a un Senado, que el Senado te diga, no, señor, es que eso no va a pasar. Lo interesante de la composición de las dos cámaras es que la señora Fujimori, y hay que romper, y aprovecho el espacio para, porque yo sí soy uno de los creyentes y fervientes creyentes de que la señora Fujimori no controla las dos cámaras. Ujú, así es. O sea, ese es un relato de la izquierda para la segunda vuelta, ¿no? Entregarle todo el poder a una organización política, ¿no? Eso es completamente falso. Inclusive la propia Rosa María Palacios, el señor Jorge Nieto, también se lo han dicho en distintos medios, y vienen de canteras de izquierda. Claro. Entonces, claro, este argumento lo utiliza cierta izquierda muy irresponsable, porque lo que están diciendo no se ajusta a la realidad. Así La es. señora Fujimori necesita de los votos del señor Nieto en ambas cámaras o de la bancada de obras. Que al inicio yo dudo mucho que la bancada de obras vaya a suscribir proyectos de la derecha. Y también la izquierda, ¿no? El señor Sánchez, el partido del señor López Chau, ahora Nación, van a necesitar de los votos del señor Nieto si es que se forman en coaliciones. Nieto ha dicho que va a ejercer una oposición responsable y que van a buscar consensos. Y creo, honestamente, que desde el año 2011, o sea, terminando el periodo legislativo en el año 2016, no veíamos una conformación del Congreso, ahora bicameral, en ese entonces unicameral, con tanta proyección al debate y a la concertación. Verdad, es verdad. En el 2016 la señora Fujimori tenía una cantidad semejante. Claro, algunos me dirán, pero el Congreso que completó el mandato de Claro, no, claro, 2016, digamos, claro. bueno, fueron unos meses. Ahora, ese mismo Congreso fue el que vacó al señor Vizcarra, ¿no? Pero por otro lado, el Congreso del año que está saliendo, hemos visto que hay una gran coalición de derecha. Y ahora yo creo que no va a existir una gran coalición de izquierda, que es lo que algunos esperaban, sino lo que va a ser, va a haber un momento de verdadero diálogo político. Y eso es lo que Que, implica. que eso es lo que se espera, ¿no? Para eso, digamos, está el Congreso, las cámaras, para debatir, discutir, consenso sobre todo, ¿no? Mucho se criticaba en algún momento a candidatos que presentaron una imagen tal vez un poco más, no autoritaria, pero un poco más de enfrentarse a los demás, como lo que fue López Aliaga, ¿no? Y se hacía la proyección y decíamos, y la gente decía, ya, si este señor llega a la presidencia, o sea, ¿va a poder conversar con todos los demás o no? Entonces, uno tiene que llegar también, si bien es cierto, hay un ganador, hay un perdedor, pero ya estamos acá, tenemos que reunirnos, consensuar, conversar y sacar adelante el país, ¿no? Claro, lo que no puede olvidar la señora presidenta electa, bueno, virtual todavía, hasta que el jurado la proclame, eh, es
que ella es presidente de todos los peruanos. Claro. Y como presidente de todos los peruanos, debe de buscar consensos, Ujú. debe de hablar con todas las fuerzas políticas, incluyendo a la izquierda. Sí, claro, con la izquierda no se pacta, sí, muy bien, con la izquierda no se pacta, eso es un buen discurso de campaña. Claro, ayuda para ese periodo, Claro, sí. claro. Porque vas captando el riesgo de, claro, quedar como un extremista, pero también exacerbas los ánimos Claro. de ciertos sectores. ¿Qué es lo que necesitas, digamos, en campaña, ¿no? O sea, Exactamente. buscar un enemigo al cual te estás enfrentando. La confrontación, o sea, buscar un enemigo. Yo me declaro enemigo de la izquierda, yo me declaro enemigo de la derecha. Entonces, de esa manera van construyendo los candidatos. Pero ya en el gobierno Ya es diferente. es diferente. Sí. Uno tiene que comprender que a veces algunas cuestiones y algunas iniciativas de izquierda son mejores para el gobierno, para la política del Estado. A veces, digo, por ejemplo, los grandes proyectos de sociales, Pensión 65, que cerró una brecha grande de peruanos que no tenían una pensión, o inclusive lo que fue en su momento el vaso de leche, salieron de la izquierda. O sea, si hay que reconocerles, es eso también. Y se mantuvieron, ¿no? Digamos, o sea, un vaso de leche, no, un beca 18 también que apareció en gobierno de Humala, un pensión 65 también me parece que apareció en ese gobierno. Entonces, se mantiene porque alguien dice y ve, oye, esto sí está ayudando, funciona, entonces yo no voy a ser, digamos, tan mezquino de anularlo, ¿no? No es como una obra que la dejo ahí para que todo el mundo vea el elefante blanco. Esto ya es un tema con mayor fondo. Y ese es un punto, y muy importante. Yo creo que la señora Fujimori debe empezar a construir a partir de las necesidades de sus no electores. Claro, claro. Si quiere estar los 5 años y el país gozar de la estabilidad tan reclamada por los peruanos, debe de empezar a construir sus primeros años de estabilidad sobre la base de las necesidades de los no electores por ella. Así es correcto. Ir a lugares donde claramente ella no ha ganado. El sur. El sur. Y aquí en Arequipa parece, y digo parece, y espero que la señora Fujimori cumpla con su palabra. Sí, Majestad 2, Corío, así es. destrabar. Que claramente lo dijo. Dijo, estos son los proyectos más importantes que Arequipa y nosotros nos vamos a encargar. Correcto. Pero también así proyectos en Moquegua, Claro. en Tacna, Así. en Madre de Dios, en Cusco. No puede ser posible que los gobiernos regionales hayan dejado abandonadas a las comunidades alrededor de los grandes proyectos de inversión, y ese es el resultado por qué gana la izquierda radical en esos lugares. Sí, sí, y se ve justo lo que te iba a preguntar, qué es lo primero que tiene que hacer el próximo presidente, ya nos lo has dejado claro, pero también la importancia que la gente sepa que ahora en octubre está eligiendo gobierno regional, municipalidad provincial, municipalidad distrital, que a veces pareciese de que ellos se hacen de la vista gorda y toda la culpa es la del gobierno central, ¿no? Entonces, yo creo que está bien, la gente ya eligió en una primera vuelta, en una segunda vuelta las generales, pero ahora es a quien con mayor lupa hay que ver quién va a ser tu gobernador regional, quién va a ser tu alcalde provincial, quién va a ser tu alcalde distrital, porque ellos manejan presupuestos, tienen más cercanía. Por algo se les dio el poder a un gobierno regional de tener el presupuesto que tienen para trabajar justo eso de la descentralización. No ha funcionado muy bien, pero tampoco es que no hayan tenido la culpa o responsabilidad como gobernadores. Entonces, esa es un poco la mirada de las elecciones que vienen en octubre, que la gente vea bien a quién elige en estos cargos, ¿no? Sí, hace unos días escuchó una entrevista de Jaime Daltaus y él lo decía claramente. Las reformas de primera generación para el crecimiento y desarrollo económico se hicieron en el gobierno Fujimori. Claro. Las continuó más o menos Toledo, con García también hubo un gran crecimiento económico. Sí. Pero, ¿qué sucede? Trataron de implementar las reformas de segunda generación. Y esas reformas, como son la descentralización del gobierno, del poder, no han dado resultado porque se ha hecho un poco a la chabacanada, Sí. a lo peruano, al caballazo. Entonces hubo un referéndum en ese año, en el periodo del señor Toledo, que arrojó que no se iba a dar la regionalización. Sin embargo, el señor Toledo creó estas figuras de gobiernos regionales. Por otro lado, tenemos que el canon minero se concentra en gobiernos regionales y en municipalidades, Sí. pero abandonan completamente la opción de generar obras,
de crear espacios de trabajo para sus propios comuneros en la zona muy cercana al proyecto. Claro. Y eso se debe a la completa incapacidad de gestión que tienen las autoridades y en un gran aparato público, enorme. Exacto. Cada municipalidad tiene un gerente Sí. y ese gerente tiene otros sugerentes y las sugerencias son a veces 15. Entonces, no puede ser posible que si en el año 2006 trabajaban 3.000 personas o 2.500 en la municipalidad provincial, ahora trabajan más de 5.000. Sí, las necesidades y la población ha aumentado. Pero, ¿cómo estamos viviendo los arequipeños frente a cómo se vivían en aquellos años? Sí. Hay mejores oportunidades de inversión. El crecimiento de la ciudad es necesario y hay gran cantidad de dinero que está congelado a consecuencia que Arequipa no tiene un PDM. El PDM, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevamos peleando por un PDM? La sentencia salió en 2021. Bueno, que cambiaron ahora últimamente a las personas que lo van a revisar, ¿no? Entonces eso es un retroceso incluso también, ¿no? Claro, y lo peor de todo, si ya la señora Bosco ya se va a fin de año, claro, de repente se queda porque dice que va a ser candidata a la provincial, ya eso será voluntad de las urnas. Claro. Lo que yo sí puedo decirte es que hacer eso y en los últimos meses de gobierno, lo único que genera es inestabilidad y por eso la movilización de personas, ¿no? Así es. Mucha gente necesita del PDM para regularizar sus títulos de propiedad. Claro, claro. Y sin eso, pues el saneamiento físico legal de terrenos no se va a dar y hay asociaciones de vivienda que están literalmente en un péndulo de sí y no. Esperando sí o no. Si es que van a poder, no van a poder y están ahí, ¿no? En un Durante limbo, 10 digamos, años. están así. Exactamente. Mira, eso es la relevancia que queríamos también dejar para cerrar esta conversación que hemos tenido importante. Cuán importante es que la gente ahora realmente evalúe muy bien a los candidatos que van a llegar, las propuestas que están presentándose. Bueno, todavía ahorita se están formando alianzas, hay candidatos que ya están casi seguros, otros que todavía no, están las internas. Pero yo creo que a partir de agosto es cuando ya sabremos exactamente los candidatos que se van a presentar y que la gente ya le dé una mirada bastante exhaustiva a lo que propone, ¿no? Justo por lo que decimos, ¿no? Por la situación que no todo es culpa del gobierno central, sino que los gobiernos regionales y municipales tienen también una responsabilidad muy fuerte. Entonces, eso es con lo que yo quería cerrar. No sé si quieres dar algunas palabras finales desde el punto de vista periodístico de la prensa. ¿Tú cómo crees que la prensa, ya lo conversamos un momento, aboquémonos un poco a la prensa regional, debería actuar en estas futuras elecciones para que lleven la información correcta y esto se traduzca en un voto responsable de la población? Claro, yo no estudié comunicación social, yo estudié derecho, pero desde el papel que me tocó realizar, analizando inclusive también las elecciones en otras oportunidades, lo único que yo puedo decir es que hay que analizar con objetividad. Claro. Y lo que tenemos que hacer es dejar completamente de lado los sesgos ideológicos. Aquí lo que necesitamos es informar a la población y que ellos sean los que tomen la decisión, Sí. al margen de si el candidato me gusta o no me gusta. Y los canales, los medios, los Tanto tradicionales como no tradicionales. tradicionales o no tradicionales, deben inclusive también firmar el pacto ético. También, ¿no? Sí. Debería haber también un pacto ético, ¿no? Es verdad para ellos, es Sí, verdad. porque están dejando mucho que desear muchos ex colegas. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado ahí. La población, yo creo que la población poco a poco se está volviendo, esperemos, un poco más crítica, más reflexiva, a votar bien, a elegir buenas autoridades, a revisar planes de gobierno, qué es lo que realmente pueden hacer, qué es lo que realmente no pueden hacer y lo están ofreciendo como campaña, que eso también ellos lo saben. Yo creo que esa es la mirada que hay que tener. Te agradezco mucho, Diego, por este espacio, por esta conversación. Es muy interesante porque Seguimos nosotros empujando desde nuestro punto como Comunidad en Marcha, espacios así para conversar un poco la coyuntura y llevarla un poco más, no solo a presentación de información, sino cómo esto se traduce en el bienestar que todos queremos para Arequipa. y felicitarlos por lo bien que hacen sus informes. Que cierto. Muchas gracias, Diego. Ha sido Diego Reynoso, ha estado con nosotros en este episodio de Comunidad en Marcha, el video podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.